Hola amiguitos, ¿qué tal? Saludos, aquí estoy de nuevo. Bueno, hoy va a ser el último día que voy a leer un libro de Maupassant sobre la guerra. El que voy a leer hoy se llama La abuela Sauvage, que significa salvaje. Algo tiene que ver con su contenido. Vale, se desarrolla como las otras dos que en la guerra franco-prusiana. ¿Vale? Y ya he comprado un libro de obras completas por Wallapop de Maupassant, de relatos suyos. Y tiene muchísimos relatos. Yo incluso el equivalente a 4 o 5 libros de los que yo tenía antes y bueno, algunos los regalaría, otros los vendí y la cuestión es que solo me queda este. Entonces ya os voy a leer, el próximo día ya os voy a leer otro tipo de relatos. Por ejemplo, Maupassant tenía yo un libro que me gustaba mucho, que se llamaba La casa, toilette y otros relatos. Y bueno, eran relatos eróticos, entre comillas, del siglo XIX, el erotismo del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, La casa, toilette era una casa de prostitutas, ¿eh? Y bueno, y los relatos son de ese tipo, ¿no? En que aparecen prostitutas, aquí también. Aunque hasta ahora no he leído ninguno, ¿no? Pero también aparece. Y bueno, y es simpático, tiene otra gracia, por lo menos diferente. También tiene su encanto, porque Maupassant era capaz de percibir la esencia humana, entonces por eso se puede leer en toda época, porque es capaz de llegar al fondo, y en el fondo las personas somos lo mismo. Nos guste o no, estamos muy precondicionados por nuestros instintos y todos tenemos comportamientos semejantes porque lo que nos mueve a la acción es el instinto y es el que mueve incluso los razonamientos, ¿no? No tenemos más que fijarnos, por ejemplo, en los niños recién nacidos. Si ven un hermano, pues se comportan lo mismo, tienen celos de su hermano y eso que es algo instintivo. El instinto de dominio, de ser ellos los primeros, los más importantes, y en el fondo todas las personas tenemos mucho en común. Da igual la raza, da igual la situación económica, la cultura. Entonces por eso estos autores que saben captar la esencia pues se pueden leer en toda época y nos hacen pensar. Por eso yo leeré más noticias. Entonces más relatos de Maupassant. Pero ya los próximos a ver si recibo el libro y que lo contiene también, ya lo he mirado, es una maravilla comprar por Wallapop un libro de horas completas, me cuesta 6 euros y equivale a 5 o 6 libros, y si ya lo voy a guardar, como lo empaño. No se lo dejo a nadie ni lo vendo ni nada, ¿no? Y bueno, hoy voy a probar, en lugar que mientras que leo, creo que lo voy a leer de una sola vez. Eso tiene de bueno también Maupassant, que los relatos son cortos, pero en muy corto espacio te llena todo un universo de personajes, te conmueve, ¿no? Voy a ver si mientras que lo leo, y así estoy yo más cómoda también, pongo una imagen de Maupassant, ¿vale? Y así me escucháis la voz solamente y veis la imagen. Voy a intentarlo. Vamos a ver cómo sale. Voy a poner aquí... que tengo el ventilador. Si no se va a volar. Se me ha olvidado quitar el ventilador. Venga. A ver cómo queda. Así. No sé si se va a mantener. Vamos a ver. Estos medios técnicos que tenemos son tan malos, tan pobres, que no sé. Vamos a ver. Así. Parece que está bien. Bueno, voy a empezar a leer el relato. Toda tranquilidad. Espero que os guste. Se llama La abuela Sauvage. Hacía 15 años que no volvía por Villelonge. Regresé a cazar en otoño a casa de mi amigo Servat, que por fin había reconstruido su palacio destruido por los prusianos. Me gustaba extraordinariamente aquella tierra. Hay en el mundo deliciosos rincones que tienen para los ojos un encanto sensual. Los amamos con un amor físico.
Quienes sentimos la seducción del campo conservamos tiernos recuerdos de ciertos manantiales, ciertos bosques, ciertas arbuceras, ciertas colinas, vistos a menudo y que nos han enternecido a la manera de felices acontecimientos. A veces incluso la mente regresa hacia un rincón de bosque o un trozo de ribera o un vergel salpicado de flores, divisados una sola vez en un día gozoso, y que han quedado en nuestro corazón como esas imágenes femeninas encontradas por la calle, una mañana de primavera con los trajes claros y transparentes y que nos dejan en el alma y en la carne un deseo insatisfecho, inolvidable, la sensación de haber rozado la felicidad. En Virelons me gustaba toda la campiña, sembrada de bosquecillos y cruzada por arroyos que corrían por el suelo como venas, llevando la sangre a tierra. En ellos se pescaba cangrejo, trucha y anguila. Felicidad divina. Hay sitios donde bañarse y a menudo se encontraban agachadizas entre las altas hierbas que crecían a orillas de aquellos minúsculos cursos de agua. Iba yo ligero como una cabra, mirando cómo mis dos perros rastreaban delante de mí. Serval, a 100 metros a mi derecha, batía un campo de alfalfa. Rodeé los arbustos que sirven de límite al bosque de Sóderes y vi una choza en ruinas. De repente la recordé tal como la había visto por última vez, en 1869, cuidada, cubierta de parras, con gallinas ante la puerta. ¿Hay algo más triste que una casa muerta con su esqueleto en pie, deteriorado y siniestro? Recordaba también que una buena mujer me había invitado a un vaso de vino allá adentro, un día que iba yo muy cansado, y que Serval me había contado entonces la historia de su habitante. El padre, un viejo cazador furtivo, había muerto a manos de unos gendarmes. El hijo, a quien yo había visto en tiempo, era un mozo alto y seco que pasaba igualmente por un feroz destructor de caza. Se le llamaba los Sauvage. ¿Era un apellido o un apodo? Llamé a gritos a Serval. Acudió con su largo paso de zancuda. Le pregunté, ¿qué ha sido de esa gente? Y me narró esta aventura. Cuando se declaró la guerra, el hijo Sauvage, que contaba entonces 33 años, se alistó, dejando a su madre sola en casa. Nadie compadecía demasiado a la vieja porque tenía dinero y todos lo sabían. Se quedó pues sola en aquella casa aislada, tan lejos del pueblo, en la linde del bosque. No tenía miedo por otra parte, pues era de la misma raza que su hombre, una anciana dura, alta y flaca, que no reía con frecuencia y con quien no se gastaban bromas. Las mujeres del campo no ríen mucho, además. Eso es cosa de hombres. Tienen un alma triste y limitada al llevar una vida lúgubre y sin grandes perspectivas. El campesino aprende un poco de alegría ruidosa en la taberna, pero su compañera es seria, con una fisonomía constantemente severa. Los músculos de su cara no han aprendido los movimientos de la risa. La abuela Sauvage prosiguió con su existencia ordinaria en su choza, que pronto quedó cubierta por la nieve. Iba al pueblo una vez a la semana a buscar pan y algo de carne. Después regresaba a su casucha. Como decían que había lobo, salía con la escopeta al hombro, la escopeta de su hijo, enumbrosa, con la culata gastada por el roce de las manos, y resultaba curioso verla, aquella mujer tan alta, un poco encorvada, mientras marchaba a lentas zancadas por la nieve con el cañón del arma que sobresalía por encima de la cofia negra que le ceñía la cabeza y aprisionaba sus blancos cabellos que jamás había visto nadie. Un día llegaron los prusianos. Los distribuyeron entre los habitantes, según la fortuna y los recursos de cada cual. A la vieja, a quien se sabía rica, le enviaron 4 prusianos. Eran 4 mocetones de carne rubia, barba rubia, ojos azules, que seguían siendo gordos a pesar de las fatigas que habían soportado ya. Y eran buenos chicos, aunque el país conquistado. Solo en casa de aquella mujer de edad se mostraron llenos de atenciones con ella, evitándole en la medida de lo posible trabajo y gasto. Por la mañana se les veía a los 4 hacer su aseo alrededor del pozo en mangas de camisa, mojando en agua abundante en los días más crudos de nieve su carne blanca y rosada de hombres del norte, mientras la buena mujer Sauvage iba y venía preparando la sopa. Después se les veía limpiar la cocina, frotar los cristales, cortar la leña, pelar patatas, lavar la ropa, realizar toda la faena de la casa, como 4 buenos hijos en torno a su madre.
Pero ella pensaba sin cesar en su hijo, en aquel hijo alto y flaco, de nariz ganchuda y grandes bigotes que formaban sobre sus labios un burlete de pelo negro. Preguntaba todos los días a cada uno de los soldados instalados en su hogar: ¿saben ustedes de dónde ha ido el regimiento francés, el número 3 de infantería? Mi hijo está en él. Ellos respondían: no sé hacer nada. Y comprendiendo su pena y sus inquietudes, ellos que tenían madre allá lejos, le hacían 1000 pequeños servicios. Ella quería por otra parte a sus 4 enemigos, pues los campesinos no sienten odios patrióticos. Eso queda para las clases superiores. Los humildes, los que pagan más porque son pobres y cualquier carga nueva los abruma, los que se dejan matar en masa, los que constituyen la verdadera carne de cañón porque son los más numerosos, los que por último sufren más cruelmente las atroces miserias de la guerra porque son los más débiles y los menos resistentes, no entienden nada de esos ardores belicosos, de ese punto de honor excitable y esas pretendidas combinaciones políticas que agotan en 6 meses a 2 naciones, a la victoriosa tanto como a la vencida. En la comarca se decía al hablar de los alemanes de la abuela Sobat: esos 4 han encontrado un nido. Pero una mañana en que la anciana estaba sola en casa, divisó a lo lejos en la llanura un hombre que se dirigía hacia su morada. Pronto lo reconoció. Era el encargado de repartir las cartas. Le entregó un papel doblado y ella sacó del estuche las gafas que utilizaba para coser. Después leyó lo siguiente: Señora Sobat, la presente para darle una triste noticia. Su hijo Víctor murió ayer a causa de una bala de cañón que lo partió en 2 partes. Yo estaba muy cerca, pues nos encontrábamos uno al lado del otro en la compañía y él me hablaba de usted y me pedía que la avisara en el momento que le ocurriera una desgracia. He recogido el reloj de su bolsillo para llevárselo cuando acabe la guerra. Le saluda atentamente César Ribot, soldado segundo del 3er Regimiento de Infantería. La carta estaba fechada hacía 3 semanas. No lloró, se quedó inmóvil, tan sobrecogida y alelada que ni siquiera sufría aún. Pensaba: ya está, han matado a Víctor. Después, poco a poco, las lágrimas subieron a sus ojos y el dolor invadió su corazón. Una tras otra acudían las ideas espantosas, torturadoras. No volvería a besar nunca a su hijo, a su muchacho, nunca jamás. Los gendarmes habían matado al padre y los prusianos habían matado al hijo. Una bala de cañón lo había cortado en 2 y le parecía verla, aquella cosa tan horrible. La cabeza cayendo con los ojos abiertos mientras él se mordía la punta de su gran bigote, como hacía en los momentos de cólera. ¿Qué habían hecho con su cuerpo después? Si al menos le hubieran devuelto a su hijo como le habían devuelto a su marido, con una bala en medio de la frente. Oyó un ruido de voces. Eran los prusianos que regresaban del pueblo. Escondió rápidamente la carta en el bolsillo y lo recibió muy tranquila, con la cara de costumbre, pues había tenido tiempo de secarse los ojos. Reían los 4, encantados, porque traían un hermoso conejo, robado sin duda, y le hacían gestos a la vieja de que iban a comer algo bueno. Se puso al punto la tarea para preparar el almuerzo, pero cuando hubo que matar al conejo le faltaron las fuerzas. No era el primero, sin embargo. Uno de los soldados acabó con él de un golpe detrás de la oreja. Una vez muerto el animal, ella desprendió la piel del cuerpo rojo, pero la vista de la sangre que manejaba, que le cubría las manos, de la sangre tibia que sentía enfriarse y coagularse, la hacía temblar de pies a cabeza, y veía siempre a su mocetón cortado en 2, y también todo rojo, como aquel animal todavía palpitante. Se sentó a la mesa con sus prusianos, pero no pudo comer ni siquiera un bocado. Ellos devoraron el conejo sin preocuparse de ella. Los miraba de través, sin hablar, madurando una idea, con un rostro tan impasible que no percibieron nada. De repente dijo: «Ni siquiera sé vuestros nombres, ya hace ya un mes que estáis aquí». Ellos comprendieron con bastante trabajo y le dijeron sus nombres, pero no le bastaba, hizo que se los escribieran en un papel con la dirección de su familia y, volviendo a ponerse las gafas sobre su gran nariz, examinó aquella escritura desconocida. Después dobló la hoja y se la metió en el bolsillo, junto a la carta que le comunicaba la muerte de su hijo. Cuando acabaron de comer, les dijo al hombre: «Voy a trabajar para vosotros», y empezó a subir heno al granero donde dormía. Ellos se asombraron de esta tarea,
pero les explicó que tendrían menos frío y se pusieron a ayudarla. Amontonaban la gavilla hasta el tejado de paja e hicieron así una especie de gran habitación con 4 paredes de forraje, cálida y perfumada, donde dormirían de maravilla. A la hora de la cena, uno de ellos se preocupó al ver que la abuela Sauvage seguía sin comer. Ella afirmó que le dolía el estómago y después encendió un buen fuego para calentarse, y los 4 alemanes subieron a su alojamiento por la escalera de mano que utilizaban todas las noches. En cuanto la trampilla quedó cerrada, la vieja retiró la escalera, después abrió sin hacer ruido la puerta de fuera y se fue a buscar más gavillas de paja, con las que llenó la cocina. Marchaba descalza por la nieve, tan despacito que no se oía nada. De vez en cuando escuchaba los ronquidos sonoros e irregulares de los 4 soldados dormidos. Cuando juzgó suficientes los preparativos, arrojó al fuego uno de los haces y cuando se encendió lo distribuyó sobre los demás. Después volvió a salir y se quedó mirando. Una claridad violenta iluminó en unos segundos todo el interior de la choza. Después hubo un espantoso brasero, un gigantesco horno ardiente cuyo resplandor brotaba por la estrecha ventana y lanzaba sobre la nieve un deslumbrante rayo. Después un gran grito partió de lo alto de la casa, luego se produjo un clamor de chillido humano, de llamadas desgarradoras, de angustia y de temor. Luego, al derrumbarse en el interior la trampilla, un torbellino de fuego se introdujo en el granero, atravesó el tejado de paja, ascendió al cielo con una inmensa llama de antorcha, y toda la choza ardió. Solo se veía allá dentro el crepitar del incendio, el crujido de las paredes, el derrumbarse de las vigas. El tejado se hundió de repente y la armazón ardiente de la casa lanzó al aire, entre una nube de humo, un gran penacho de chispas. La campiña blanca iluminada por el fuego brillaba como un mantel de plata teñido de rojo. A lo lejos empezó a sonar una campana. La abuela Sauvage seguía en pie ante su morada destruida, armada con su fusil, temerosa de que alguno de los hombres escapara. Cuando vio que se había acabado, arrojó su arma a la hoguera. Resonó una detonación. Llegó gente, campesinos, prusianos. Encontraron a la mujer sentada en un tronco del árbol, tranquila y satisfecha. Un oficial alemán que hablaba en francés como un hijo de Francia le preguntó: ¿Dónde están sus soldados? Ella extendió el flaco brazo hacia el amasijo rojo del incendio que apagaba y respondió con voz firme: allí dentro. Se agolparon en torno a ella. El prusiano preguntó: ¿cómo se prendió fuego? Ella pronunció: fui yo la que lo prendí. No la creían, pensaba que el desastre la había vuelto loca de pronto. Entonces, mientras todos la rodeaban y la escuchaban, lo contó todo, desde la llegada de la carta hasta el último grito de los hombres quemados en su casa. No omitió detalles de cuánto había sentido ni de cuánto había hecho. Cuando acabó, sacó del bolsillo 2 papeles y para distinguirlos a los últimos resplandores del fuego, volvió a ajustarse las gafas y después pronunció, mostrando uno: esta es la noticia de la muerte de Víctor. Y mostrando el otro agregó, mientras señalaba la roja ruina con ademán en la cabeza: estos son sus nombres, para que escriban a sus casas. Tendió tranquilamente la hoja blanca al oficial que la sujetaba por los hombros y prosiguió: escriba usted como ha ocurrido y dígale a sus padres que fui yo quien lo hice. Yo, Victoria Simón, la salvaje. Que no se le olvide. El oficial gritó una orden en alemán. La cogieron, la arrojaron contra las paredes todavía calientes de su casa. Después, 12 hombres se colocaron rápidamente frente a ella, a 20 metros. Ella no se movió, había comprendido y esperaba. Resonó una orden, seguida al punto por una larga detonación. Un disparo retrasado partió solo después de los otros. La vieja no cayó, se desplomó como si le hubieran segado las piernas. El oficial prusiano se acercó. Estaba casi cortada en dos y en su mano crispada tenía una carta bañada en sangre. Mi amigo Serval añadió: en represalia los alemanes destruyeron el palacio del pueblo que me pertenecía. Yo pensaba en las madres de los 4 apacibles muchachos quemados allí dentro y en el heroísmo atroz de aquella otra madre fusilada al pie de aquella pared, y recogí una piedrecita ennegrecida todavía por el fuego.
amigos, espero que os haya gustado impactante, muy emocionante. Venga, pronto leeré ya uno de tipo erótico. Venga, saludos, besitos para todos.